Buenos días para todos. En nombre de Telefónica y Mola Retail, queremos agradecer su participación en este webinar denominado La tecnología como estrategia para iniciar con confianza. En primer término, quisiera decirles que hoy completamos 110 días de cuarentena. Ya los centros comerciales comenzaron su operación, obviamente con limitaciones tanto de aforo como de horarios, pero creemos que han demostrado su seriedad en el cumplimiento de esos protocolos. Tuvimos 2 días sin IVA, en donde la demanda de visitantes a los centros comerciales fue supremamente alta y por fortuna todas las áreas de seguridad y operaciones de los centros comerciales pudieron demostrar que estaban preparados para ese mayor flujo presentado. Hace un par de días, en uno de esos conversatorios, invitábamos a un experto en centros comerciales, Alejandro Arango, y nos manifestaba que para que los centros comerciales vuelvan otra vez a reiniciar operaciones y generen la confianza suficiente a los clientes, deberían tener 3 aspectos fundamentales en su estrategia: inversión en tecnología, inversión en seguridad e inversión en marketing. Por supuesto que eso han hecho. Esta pandemia ha obligado a los centros comerciales a reconfigurar sus espacios a fin de darle seguridad tanto a empleados como a clientes. También se ha dicho que la función de seguridad le ha tocado de manera anecdótica bailar con la más fea, en la medida en que las áreas de seguridad es ese primer cordón que le dan la cara al cliente y que por supuesto tienen que aplicar todos los protocolos de control, de bioseguridad, y eso pues genera básicamente roces para esa experiencia con el cliente. Sin duda alguna, esta cuarentena modificó un poco las relaciones que tienen los clientes con los centros comerciales por la aparición de nuevas necesidades que sin duda alguna los centros comerciales tienen que resolver de manera inmediata. Para hablar de estos temas y cómo la tecnología se convierte en un factor fundamental en la experiencia y en esa nueva apertura, hemos invitado a 2 expertos. Por un lado, me es muy grato presentar a Jennifer Suárez, ingeniera de comunicaciones, directora de Telefónica Empresas, y al ingeniero Daniel González. Él es CEO TIS de Telefónica Seguridad e Ingeniería de Seguridad. Con ellos vamos a tratar unos aspectos trascendentales en la actual coyuntura. Les doy la bienvenida tanto a Daniel como a Jennifer, diciéndole a las audiencias que vamos a tener a la parte final 15 minutos de preguntas y respuestas, bajo la cual ustedes en el chat que aparece en su pantalla nos van a generar todas las preguntas e inquietudes que tengan. Entonces, bienvenidos y gracias Daniel y Jennifer por estar con nosotros. Gracias a ti, Leopoldo, muchísimo gusto. Un saludo para todos los que nos están acompañando, agradecerles su tiempo. Nosotros vamos a procurar hacer una presentación pues muy concreta. Yo creo que no nos va a tardar más de 45 minutos. Vamos a tratar de estar en este tiempo y para dejar un espacio al final de preguntas y respuestas. Efectivamente, termino de presentarme. Yo soy Daniel González, yo llevo 20 y pico de años en el grupo Telefónica. Ahora estoy a cargo de la operación de una compañía del grupo que se llama Telefónica Ingeniería de Seguridad en Colombia, que es una compañía que nació para resolver necesidades internas del grupo y que después de adquirir ciertas capacidades y know-how, se volvió una compañía comercial que complementa el portafolio de Telefónica. Llevamos 30 años en el mercado haciendo proyectos básicamente de seguridad tecnológica y de digitalización de infraestructuras. Entonces, digamos que no somos nuevos en la materia. Para dar comienzo al tema, efectivamente yo creo que el título tiene una intención muy clara, y es que la tecnología es súper valiosa. Hoy en día el sector ha tenido el reto de soportar mucha de la
actividad económica y de las relaciones humanas a través de las comunicaciones. Pero nos preocupamos mucho además que la relación de nuestros clientes con sus clientes y las relaciones de las comunidades donde estén enmarcadas en entornos, digamos, de confianza. Creemos que el tema de confianza, y seguramente lo repetiremos a lo largo de la presentación, hoy en día se vuelve más que nunca en un factor de diferenciación competitiva. Entonces, un poco alrededor de eso gira toda la aproximación que vamos a hacer. A ver, lo hago porque no me está pasando. Ya. Finalmente, pues todos somos conscientes de que esta realidad ha acelerado ciertos procesos que venían gestándose seguramente a una velocidad distinta. Entonces, temas como el teletrabajo, que se ha instaurado desde ya hace años en algunas empresas, con alguna actividad en otras, o cero en otras más, pues finalmente llegó y seguramente llegó para quedarse. Y eso trae consigo ciertas conclusiones que ya se pueden ir tomando. Las comunicaciones y las herramientas de colaboración en el entorno empresarial se volvieron fundamentales. Y por otro lado, también se han definido unos nuevos retos, digamos, retos en la demanda de ancho de banda, en el complemento de las herramientas que se tenían y su maduración, en las nuevas brechas de seguridad de la información que se están generando, y todo eso son nuevos retos asociados a esa nueva manera de vivir y de trabajar que, como digo, llegó para quedarse. Entrando en temas un poco más del sector que nos reúne aquí, del retail, del comercio en general, el concepto de la omnicanalidad que se viene tratando desde hace mucho tiempo y que en ciertos países más que en otros no termina de despegar como se esperaba, de generar las eficiencias en los canales y el mix adecuado de canales para operaciones eficientes, pues finalmente por necesidad está llegando. Los clientes ahorita sí están adoptando muchísimo más rápido nuevos canales. El e-commerce pues ha tenido récords históricos en Colombia y seguramente ha hecho que el chip en la gente cambie y que al que le daba miedo transar en la web, seguramente ya lo está teniendo que hacer y tendrá experiencias positivas. Obviamente, nuevamente hay retos importantes de seguridad y demás. Pero también se ha hablado mucho de lo que yo considero que es un mito que no tiene ningún soporte, y es que estamos frente al posible apocalipsis del retail. Y de hecho hasta el término como que ya se ha acuñado por ahí, el apocalipsis retail. Y no hay tal, porque lo que sí viene es una omnicanalidad con una redefinición de los espacios comerciales, incrementando las sensaciones de seguridad en esos espacios. Y finalmente es que incluso en todas partes, pero en culturas como las nuestras, ese ejercicio de compra es parte de nuestra canasta de ocio. Entonces eso seguramente no va a desaparecer. Sí va a cambiar un poco esa relación, como lo decíamos antes y como lo decía Leopoldo en su introducción. Finalmente, otros elementos que han evidenciado las ventajas de adoptar tecnologías se ven, por ejemplo, en las necesidades que han tenido los negocios en general, los comercios en particular, de reaccionar con escalabilidad. Sus plataformas de e-commerce han tenido que crecer rápidamente, sus plataformas de comunicaciones han tenido que crecer rápidamente. Y se ha visto, y lo veíamos en un conversatorio que hubo con clientes del sector en España. De hecho, estaba el CEO de Macro y decía, esa capacidad de respuesta nuestra ha sido muy rápida sobre los procesos que teníamos en cloud. Ahí la escalabilidad y la flexibilidad fue brutal. En los procesos que teníamos más montados sobre infraestructuras on-premise, el tema ha sido un poco más complejo, y por todos los esfuerzos que hemos hecho, pues hemos logrado ahí ir avanzando, pero ha sido mucho más traumático, mucho más costoso, mucho más complejo. Entonces, ese entorno de la nube, de las soluciones virtualizadas, es otro elemento que yo creo que está volviéndose muy relevante. Y finalmente, la relación con los clientes. Lo decía Leopoldo ahora, definitivamente la relación con los clientes cambia, se tiene que adecuar a unas nuevas realidades, y hay un reto importantísimo ahí, y es cómo en esa relación, un poco afectada por el factor miedo, si se quiere, cuando la relación es presencial, digamos,
cómo se puede transmitir confianza. Y es un poco es de lo que se trata, lo que vamos a seguir hablando Por consiguiente, y vamos cayendo un poco en el tema que nos ocupa, hoy en día es mucho más necesario que nunca transformar los espacios para garantizar seguridad de clientes. Un país como Colombia seguramente es un país relativamente maduro en temas de seguridad por nuestra misma realidad, pero hoy esa seguridad pues tiene ya enemigos invisibles, enemigos, llamémoslo, democráticos, porque afectan a todo el mundo. Este tema del virus es absolutamente universal, de modo que trae consigo pues unos nuevos retos, como decimos. Nuevas necesidades de espacio físico. La forma como las marcas se relacionan con sus clientes cambia dramáticamente. El entorno tiene que cambiar por consiguiente. Los espacios seguramente tendrán que ser más seguros y menos saturados. Las medidas adecuadas que las empresas tendrán que garantizar para sus clientes empleados, pues es un tema del día a día. Durante los últimos meses ya todos están tomando pues medidas adecuadas, tratando de cumplir en medio de sus capacidades con los protocolos y poderse alinear para retomar sus actividades. Entonces ese tema de los espacios menos saturados pues es fundamental. Hay todo un tema de autocuidado, de responsabilidad, de cultura ciudadana, de educación, que es fundamental, pero de alguna manera insuficiente. Y en culturas como la nuestra, pues se vio el primer día sin IVA, pasaron cosas seguramente indeseables. Por consiguiente, las empresas no pueden delegar toda la gestión de esa seguridad y ese control de los espacios sobre el autocuidado de los clientes. De modo que hay que ejercer efectivamente control real sobre los espacios y tener la capacidad de gestionar ese control de los espacios. Y como hablábamos en la lámina anterior, pues el tema de la comunicación. Los centros comerciales, en general el retail, como decíamos ahora, entendiendo que la compra y el espacio ese es un espacio de ocio, pues se ha preocupado mucho por generar experiencias y por vender experiencias. Bueno, ahora esas experiencias tienen que venderse como experiencias seguras. Y habrá que aprovechar de mejor manera esos momentos de verdad en que hay esa relación física y presencial. Seguramente las visitas bajarán, los tiempos promedio de visita bajarán, pero la conversión en la tienda aumentará. Probablemente también la compra por impulso estará un poco más afectada y será una compra mucho más racional, apoyada en la omnicanalidad. Habrá un discernimiento sobre la oferta, habrá una previa decisión seguramente en remoto y se ejecutará la transacción en el centro comercial como, digamos, la última milla. Por consiguiente, ese es un momento de verdad importantísimo e insisto en el tema de que experiencias seguras, generación de confianza, se vuelven un factor de diferenciación competitiva importante en este momento. Así las cosas, nosotros desde una unidad que tenemos en Madrid de desarrollo de soluciones de innovación que se integran al portafolio, digamos, más convencional de TIS, de Telefónica Ingeniería de Seguridad, pues ha venido trabajando hace varios meses en identificar cuáles son las soluciones complementarias para llevar a nuestros clientes una propuesta, digamos, coherente de soluciones, además testeadas, probadas, que nos den la tranquilidad de poner nuestra marca en esa propuesta de valor, y eso un poco es lo que va a tratar el resto de esta conversación. Lo hemos dividido en algunos capítulos como específicos, y en todos ellos queremos abordarlo de la siguiente manera. Espacios protegidos, seguridad sanitaria, pero no nos podemos olvidar de la experiencia del cliente. La seguridad casi que automáticamente trae consigo fricción, intrusión, algunos temas indeseables para el cliente, celo por ciertos temas de su confidencialidad y demás. Entonces, en las aproximaciones que hacemos, siempre queremos mantener en mente el tema de la experiencia del cliente, que creo que para el sector es fundamental, como ya lo hemos venido hablando. El primer capítulo se trata de los sistemas de medición de temperatura corporal, en todos los protocolos de todos los, no solo en el 666, sino en todos los protocolos específicos por sector,
e incluso en los mismos protocolos que están ajustando los gremios para su vuelta a la normalidad, pues está el tema de la detección de síntomas y una de las maneras más evidentes de detectar síntomas es con el tema de la temperatura corporal. Y ahí yo creo que como sociedad y como sector se vienen cometiendo unos errores complicados. Yo no sé si a ustedes seguramente les ha pasado que han ido a algún sitio, les toman la temperatura con un termómetro y lo que empieza a suceder es que hay un señor que se me acerca a menos de 1 metro y me pone un aparato a menos de 10 centímetros. Y en algunos casos resulto con hipotermia porque ayer me pasó, tenía 30 grados centígrados de temperatura. Es decir, hay un tema que no está resolviéndose bien, entendiendo que hay unas presiones sobre los costos, sobre las posibilidades de inversión y demás, pero hay un tema que no está resolviéndose bien, que además no es eficiente, que digamos, define o exige una operación absolutamente cuidada, es decir, una persona dedicada al tema. Para eso hay soluciones, seguramente muchos de ustedes habrán ya conocido de estas soluciones, que es las cámaras termográficas. Las cámaras termográficas, hay una gama amplísima de posibilidades en cuanto a tamaño, y en cuanto a precisión y en cuanto a configuración. Básicamente las soluciones típicamente consisten en una cámara termográfica. Esta de altas prestaciones que estamos referenciando aquí es una cámara que tiene tanto un lente óptico como un lente termográfico o un lente térmico, y se hace la toma de temperatura de manera simultánea a varias personas y de manera desatendida, si se quiere. Es decir, nadie tiene que estar operando la cámara. Y puede tomar temperaturas desde 2 metros hasta 7, 8 o 10 metros según la configuración de la cámara. Esas cámaras por lo general tienen una precisión importante y en muchos casos suficiente, de más o menos 0,5 grados centígrados de precisión, que en el cuerpo humano, y se ve también como hay propuestas de uso de cámaras térmicas utilizadas para procesos industriales con rangos de temperatura de hasta 300 grados centígrados. Eso no es para temperaturas humanas. Los rangos de temperatura de una cámara termográfica para temperatura corporal tienen que estar entre 30 y 45 grados para que efectivamente tenga los niveles de precisión adecuados. Este tipo de soluciones lo da. Y esa precisión se puede aumentar instalando un dispositivo de referencia que en el mercado se conoce como black body, que lo que hace es que genera un calor, una temperatura estable para que la cámara pueda estar haciendo su configuración permanentemente frente a ese referente. Y la precisión aumenta hasta 0,3 grados centígrados, que es la misma precisión exigida para un termómetro profesional de alta precisión. Se pueden configurar soluciones locales, es decir, todo el kit en cuestión de horas se puede armar en el acceso, instalando ahí el NVR o grabador, que es donde se hace la analítica, y se graba y se hace la analítica de video, y un monitor o un laptop o lo que sea para que alguien ahí pueda gestionar y tomar las decisiones que el protocolo del sitio defina. Se pueden generar alarmas sonoras, visuales, lo que se quiera hacer. O se puede integrar al BMS, o sea, la plataforma de integración general del sitio en su centro de control. Estas son, a la derecha ven las imágenes que produce la cámara en simultáneas, la imagen óptica y la imagen termográfica, donde a cada persona se le va poniendo la temperatura con ese nivel de precisión. Y lo que debería hacer el protocolo es que cuando se identifique una persona que excede la temperatura definida, esa persona debería tener una validación, ahí sí con un termómetro de precisión con todas las de la ley. Hoy lo que está pasando es que se está poniendo en riesgo a la persona que entra y a la persona que está tomando esa temperatura. Eso creo que es un tema a revisar. Bueno, yo creo que ya dije un poco los argumentos del tema. Precisión, está validado por la ASTM, que es la Sociedad Americana de Materiales y de Testeo, de Medición. Tiene precisión de 0,3 grados centígrados. Utiliza inteligencia artificial para no solo, si se quiere, el tema de temperatura, sino, por ejemplo, reconocimiento facial o otra funcionalidad de analítica que pueden desplegarse. De esto hay muchísimas soluciones ya desplegadas en el mundo funcionando, en Colombia también. Nosotros, en los últimos 2 meses, quiero decir, TIS, Telefónica, en España, Chile, Perú, hemos facturado ya más de 2,5 millones de euros en soluciones de termografía, con soluciones
que pueden ser referencia para quien las necesite, completamente probadas y soportadas. Y eso hay derivaciones, entonces hay cámaras de temperatura corporal portátiles, pero que también pueden instalarse en un trípode y dejarse, digamos, desatendidas, que toman temperatura corporal a partir de una imagen termográfica a distancia, conservando la distancia. Claro, estas ya no pueden ser en simultánea, sino que tiene que ser uno a uno, pero puede ser con las personas en movimiento, a diferencia de otras soluciones donde la persona tiene que estar quieta, se produce ahí un encuentro de algunos segundos. Aquí es con el movimiento natural de las personas, una a una se le va tomando la temperatura. Aquí hay una comparativa de lo que ya les he ido diciendo, entre un termómetro y una cámara termográfica, cualquiera que ella sea. Resaltar el tema de la distancia, que en el caso del termómetro no es segura, en el caso de la cámara termográfica puede ser bastante segura y con toda certeza más allá del metro. Finalmente, otros temas importantes es la confiabilidad de la medición. El termómetro mide en un solo punto, que es donde el láser apunta. La cámara lo que toma es una matriz bidireccional de todo el rostro, de modo que identifica la zona más caliente del rostro, que por lo general es el lagrimal, y no necesariamente la frente o la muñeca, en fin, y lo puede tomar en movimiento. O sea, no genera cuellos de botella ni la fricción de la que hablamos. Por otro lado, la cámara puede ser integrable, transmitiendo información a un repositorio que sea importante para gestionar, para hacer el tracking de las novedades y demás, mientras que el termómetro pues, no tiene cómo integrarse a ningún otro elemento. Básicamente eso es lo que les quería contar de ese capítulo. Si hay alguna pregunta la podemos resolver seguramente al final, pero ese es un poco como el enfoque que queremos darle. Hay una oferta importante. Nosotros hemos hecho un ejercicio muy cuidadoso de integrar en nuestra solución elementos de sostenibilidad, de robustez en las soluciones, de respaldo y de competitividad. Ahora voy a entrar a otro capítulo que es el tema de los sistemas de control y accesos biométricos. Pues la biometría ya es un tema que viene desde hace varios años instaurándose, pero yo creo que el cambio es que ahora la biometría tiene que ser sin contacto, y eso llegó para quedarse definitivamente. Hay una cantidad de soluciones, yo aquí voy a hablar de algunas que me parecieron pertinentes para esta reunión, pero igual hay muchísimas más que podemos estructurar. Básicamente este primer ejemplo son soluciones de control de acceso que se usan como control de acceso para integrarlos a sistemas de acceso, como por ejemplo unos tornos o una puerta, con integración en un contacto seco, en fin, pero que también se usan para hacer gestión del control, digamos, de esos datos biométricos. Es básicamente la misma solución en los tres ejemplos que se muestran ahí, con configuraciones distintas. La primera es un autónomo montado sobre un pedestal, la segunda para empotrar en una pared y la tercera para poner en un torno o en algunas soluciones. ¿Qué hace el dispositivo? El dispositivo tiene reconocimiento facial, si fuera del caso, por ejemplo, para empleados o para gente que está enrolada previamente en una base de datos. Tiene toma de temperatura, hace analítica de uso de tapabocas o no, y en función de cómo se configure, genera las alertas o impide el ingreso. Entonces, por ejemplo, para un acceso podría también, sin que necesariamente tenga que actuar sobre la puerta, porque puede ser que no la haya, simplemente es el dispositivo donde la persona sola, sin la injerencia de otro ser humano, se acerca, se le toma la temperatura, la máquina le valida si tiene el tapabocas puesto o no, si no lo tiene, genera alguna alerta, bien sea avisa al administrador, o le informa a la persona, por favor, póngase el tapabocas, en fin, todo es absolutamente configurable. Tiene una medición de temperatura de una precisión, digamos, bastante aceptable, y la puede tomar a una distancia también segura, y de manera muy rápida. Esas mismas configuraciones las hemos adaptado, por ejemplo, a arcos detectores de metales, donde se puede poner también una cámara termográfica, una pantalla LCD, y se puede hacer también el conteo de personas. Es decir, lo que quiero decir con esto es que hay una cantidad de configuraciones posibles en función de la necesidad del cliente. Y hemos hecho una adecuación y un ajuste con aliados internacionales y locales de soluciones de estas naturalezas que me parece que son súper pertinentes.
el elemento que ven ustedes en la izquierda de su pantalla es un tótem que tiene un dispositivo como el que mencionaba anteriormente, que hace lectura de temperatura, reconocimiento facial y analítica inteligente de video para detectar tapabocas, que está en un tótem muy bien presentado, muy bien acabado, con iluminación que puede determinar si tiene el paso habilitado o no lo tiene, integrable a un sistema de gestión, a un servidor para guardar la información y que se generen las alertas allá, que además tiene un dispositivo contactless, sin contacto, de dispensación de gel, que es un dispositivo industrial, antivandalismo y demás. El de la derecha es un terminal mucho más robusto que contiene lo mismo que ya hemos visto, todas las funcionalidades que ya hemos visto. Además incorpora una pantalla de 24 pulgadas para comunicación, información no solo de los protocolos, sino información comercial que se defina. Tiene la dispensación de gel, pero además hace una lectura de documento de identidad y puede gestionar, además de las alertas derivadas por la temperatura, por ejemplo, para el acceso, pues puede controlar el pico y cédula. Entonces, todo en un solo dispositivo genera la información que se requiere y nadie interviene con el cliente. El cliente se autogestiona y ahí se define en el protocolo qué pasa. Toda esa información se puede integrar a los sistemas centralizados de la operación o se puede montar en soluciones pues más locales. De modo que este kiosco, digamos que de alguna manera resuelve todo el protocolo en una sola unidad. Eso es lo que tenía como ejemplos para contarle de lo que tiene que ver con controles de acceso. Ahorita vamos a entrar en un capítulo súper relevante, entendemos nosotros, que creo que reforzando lo que se viene diciendo de la nueva manera de relacionarse las marcas con sus clientes, es de toda la pertinencia. Yo le voy a dar el paso a Jennifer Suárez para que explique algunas de las soluciones y vuelvo a retomar en un rato yo. Bueno, muchas gracias Dani, muchas gracias Leopoldo por la invitación. Nuevamente me presento, mi nombre es Jennifer Suárez, llevo ya casi 15 años trabajando en Telefónica, ahora mismo bajo un rol de responsabilidad comercial y también de mercadeo, en donde precisamente hemos tenido el mismo desafío que ustedes han estado enfrentando. Nosotros ahora lo enfrentamos desde ser la solución tecnológica que precisamente lleve al cumplimiento de esos lineamientos que ha dado el gobierno, pero que también nos está dando la situación para poderle dar continuidad a toda esta activación económica que claramente necesitamos en todos los sectores. Hay algo muy importante y es la gestión de la cantidad de personas en un mismo espacio, que antes no era igual de necesario limitar la cantidad de personas en una tienda. Por el contrario, yo creo que era un éxito tener la mayor cantidad de personas en las diferentes tiendas de cada uno de los centros comerciales. Hoy por hoy es claramente una restricción y el éxito es al revés, no tener tantas personas que estén en una misma sede. Para esto nosotros en Telefónica tenemos dentro de todos nuestros productos, porque además en Movistar nos hemos destacado porque nos conozcan bastante por las soluciones móviles, por las soluciones de conectividad fija en banda ancha y televisión, pero también nosotros, como lo decía Daniel, nosotros en Telefónica venimos desarrollando unas verticales digitales que permiten complementar todo el ecosistema realmente tecnológico que requieren cada una de las diferentes empresas en los diferentes sectores. Y esta es una de esas soluciones precisamente. Sin cola, que es como lo hemos llamado nosotros a este servicio, pues básicamente tiene como principal objetivo que se disminuyan las filas, que se disminuyan la cantidad de personas en un mismo sitio y que se controle ese aforo que, como les digo, hoy por hoy estamos obligados a controlar. Esta solución es bastante interesante en la medida en que tiene como bondades que es un software as a service, es decir, no va a necesitar la inversión en hardware, es netamente una plataforma como licenciamiento de software que está alojado en la nube
en el que se entrega a cada uno de los clientes para que puedan interactuar con sus clientes de manera anticipada en la solicitud de turnos, en la solicitud de citas, de agendas. Y en esta medida el cliente sepa en qué momento se puede aproximar a la sede final. Esto aplica para el banco que está en el centro comercial, que tiene diferentes sedes, para las tiendas de ropa, para los diferentes tipos de comercio. De hecho, también hasta para las plazoletas de comida, que hoy por hoy ya, como les digo, pues no va a ser un éxito que tengan una gran congestión de personas haciendo filas entre cada uno de los diferentes locales. ¿Cómo funciona? Como les digo, es un software, es una licencia en donde a través de kioscos o a través de una integración muy sencilla, porque se puede integrar con las aplicaciones de los clientes, se puede integrar con el CRM, con la herramienta de Big Data, o a través de la web, los clientes hacen su solicitud de cita y luego les va informando en qué estado se encuentra su solicitud, en qué momento se acerca ya el momento de tener ya su atención para que pueda pues dirigirse hacia el punto donde va a ser atendido. Esto en gran medida, además de solucionar el control del aforo, pues también va a solucionar que el cliente pueda estar en un momento en un centro comercial, no solo en la fila del banco y gastar ahí, no sé, 1 hora, 40 minutos, sino que el tiempo que va a estar ahí lo pueda utilizar de mejor forma estando en diferentes puntos del centro comercial y pues de alguna forma haciendo más eficiente el uso de ese tiempo. Si quieres, Dani, podemos cambiar. Esto tiene muchísimas ventajas. El poder tener esa interacción digital con el cliente va a poder permitir hacerle encuestas de satisfacción, poder ver cuál es la productividad de la atención en cada una de las sedes, poder tener un marketing más focalizado, una atención especial para los clientes VIP, que sean los que tengan los menores tiempos de espera, poder hacer ofertas dirigidas y poder ir teniendo también como un correcto dimensionamiento de qué tiendas demandarían más personal de atención o definitivamente si se puede optimizar la cantidad de sedes de una misma marca. Si quieres cambiar. Va a permitir tener estadísticas, como les decía, estadísticas de cuáles son las horas valle, cuáles son las horas de mayor tráfico, en qué momento se hace necesario, o bien tener más agentes de atención, o informarle al cliente si hay otro punto que esté más cerca, que esté cercano a esa tienda a la que él pretendía asistir, para poder un poco dispersar como esa demanda presencial que haya en las diferentes tiendas. Como les digo, es una solución muy sencilla, integrable con cualquiera de los sistemas o de las herramientas que tengan los clientes de cada una de las tiendas. Si quieres podemos cambiar. Esto tiene unos indicadores muy interesantes, unos indicadores que como les muestro acá, pues básicamente ya lo hemos medido. Esta solución de hecho la tenemos nosotros en Telefónica en nuestros centros de experiencia y lo que hemos podido medir es que se pueden descongestionar las salas de espera hasta un 69%, la satisfacción de los clientes, por supuesto, en la medida en que saben que hacen uso más eficiente de su tiempo, mejoran un 46%. El staff de las ventanillas de nosotros en nuestros centros de experiencia pues se ha podido optimizar en un 12%, que esto claramente también se ve asociado a la eficiencia en costos. Y además se puede hacer efectividad en cross-selling en la medida en que se encuentra que los clientes visitan por alguna razón especial a la sede del cliente o a su tienda o al que sea, y luego aprovecha esa interacción con el cliente para hacer otra oferta diferente por la cual fue su objetivo asistir a la sede. Entonces, les queríamos hablar de esta solución como uno de los servicios que puede ayudar a mitigar y a controlar el aforo que hoy se requiere estar controlando. Ok, muchas gracias, Jenny. Dentro de ese mismo capítulo, ya hemos ido viendo cómo hay, digamos, maneras de controlar el acceso, de controlar de alguna manera el aforo al ingreso, pero pues finalmente de lo que se trata es que pueda la gente entrar. Y ese control de la gente que entra, cuánto entra, cómo se logra el 35% de aforo o el 50%, lo que se defina en la norma o en el propio procedimiento de la empresa, no necesariamente resuelve todo. Porque yo puedo tener un espacio con un aforo permitido al 35%, pero si ese 35% que entra
no respeta la distancia social, pues no estamos logrando el efecto deseado. Entonces, la solución para ese tracking de personas y medición de distancias, tenemos varios casos de éxito que además de lograr el conteo, la analítica del distanciamiento, genera otra cantidad de analíticas importantes al negocio, desde el punto de vista de mercadeo. Ya vamos a ver un poco de eso. Básicamente, de lo que se trata es de una serie de dispositivos. Aquí pongo solo 2 ejemplos, y pongo estos ejemplos porque el de la derecha, por ejemplo, es un elemento bastante sofisticado que permite ser instalado, que creo que tiene sentido para centros comerciales que tienen dobles, triples y, digamos, espacios tan altos. Puede ser instalado hasta 20 metros de altura, con cobertura sobre 100 metros cuadrados, con altísima precisión. Esta solución, exactamente esta, la instaló TIS en el aeropuerto de Barajas en Madrid, para hacer gestión de aforo, control de filas, medición de tiempo de espera en filas y demás. Tiene perfecta adaptación a distintos entornos, y hay distintos tipos de sensórica en función de las necesidades. También se puede integrar algunos elementos de CCTV más convencionales, e incluso se puede complementar con algunas soluciones derivadas de las coberturas Wi-Fi que tienen los sitios. Pero lo fundamental decir aquí que es absolutamente configurable la plataforma. Yo puedo definir cuál es la distancia que considero segura y a partir de la cual deberían generarse ciertas alertas. Además, la matriz de esa distancia con el tiempo, para que no se generen falsas alarmas simplemente por el cruce de personas en un entorno, sino que se defina que personas juntas a una distancia inferior de lo que se defina por un tiempo determinado, pues debería generar una alerta para que se despliegue algún protocolo. Tiene la capacidad de distinguir efectivamente entre lo que es una persona y lo que no lo es decir, una persona que entre con una maleta, arrastrando una maleta, pues si el sistema no tiene la capacidad suficiente de analítica, pues va a contar 2 personas y realmente solo una con una maleta. Puede determinar edades, puede determinar, digamos, bastantes analíticas y bastantes insights para el negocio. Aquí se ve un poco cómo funciona el tema del distanciamiento social y cómo va generando ciertas alarmas en función de que se viole ese distanciamiento. Todo, como les decía, es absolutamente configurable. No va a tener pues mucho allí, pero pues, tiempos, distancias, género, en fin, una cantidad de cosas importantes, no solo para la seguridad, sino para el mercadeo, digámoslo así. Es un poco como se ve el tema de otras funcionalidades, mapas de calor, el tracking de las personas dentro del espacio, es decir, esta foto de la derecha, cada color significa como la cantidad de veces que las personas hacen ese recorrido, entonces identifica unas rutas más usadas que otras y puede tomar decisiones sobre el layout y demás. En fin, ese es el tipo de funcionalidades, además de las de distanciamiento y gestión de aforo, que pueden ser obtenidas de este tipo de plataformas. Un poco en línea con lo mismo, les voy a mostrar una solución que ya es un caso de éxito nuestro en varias playas en Europa, que tiene un reto importante porque son espacios abiertos, difíciles de controlar, y ya fuimos adjudicados para dar esa solución de control de ocupación. Una cosa es el control del aforo, que es un conteo, para lo cual hay soluciones como las que vimos anteriormente. Y otra cosa es la gestión de la ocupación, que determina si hay concentraciones en algunas zonas abiertas, los centros comerciales, abiertas o cerradas. Los centros comerciales pues tienen grandes plazoletas y seguramente hay algunos espacios que implican retos tecnológicos importantes que se pueden resolver de manera relativamente simple. Esta es una solución que se despegó con cámaras IP que tienen un potente software, digamos, de analítica. En muchos de los casos, las cámaras IP que ya existen pueden ser reutilizadas para este propósito, simplemente se integran a la plataforma de analítica. Y lo que hace es que se detectan las zonas y la ocupación de las zonas. Se detectan zonas que están ocupadas, densamente ocupadas más allá de lo deseable o lo permitido, o zonas que están desocupadas, y eso puede ayudar a tomar decisiones
de mensajes a los clientes para que tomen alguna decisión o ir a intervenir en alguna situación en particular. Las cámaras IP se instalan y toman fotogramas de las zonas o de las subzonas. Esos fotogramas van al software donde se hace la analítica de ocupación de las zonas, hace el análisis de concentraciones particulares o espacios abiertos. De ahí puede inferir el aforo. Con la misma analítica puede hacer una estimación del número de personas, así no haya un conteo en el ingreso, porque no hay un ingreso definido, puede igual determinar un aforo. Y reflejar eso en un panel centralizado de control, donde por cada subzona muestra las ocupaciones. En verde si no hay un problema, en amarillo si se está acercando al aforo, o en rojo si ya superó el aforo, para que se tomen las decisiones estén definidas en el protocolo. Y eso puede ser enviado o integrado a los dispositivos que se defina, por ejemplo, de las personas responsables en sitio. Entonces se le puede mandar la información al móvil del guarda o del que está controlando alguna situación dentro del espacio. Bueno, están los beneficios que yo creo que ya quedan claros y no me voy a detener mucho en eso, para pasar a este penúltimo capítulo, el último que voy a compartir yo con ustedes, que tiene que ver con descontaminación de espacios. Clarísimamente ya todos estamos bastante educados y reeducados con lo que deben ser los protocolos. Sin embargo, sigue habiendo muchísima ignorancia en general, incluso en la comunidad científica, sobre el comportamiento del virus. Entonces, claro, el tapabocas, el distanciamiento, pues la lavada de manos, nadie duda de eso. Se habla de las superficies, cada vez se habla también más de que probablemente las superficies no son lo que más riesgo implique, pero está tomando mucha fuerza el tema del aire y del cuidado del aire. La Organización Mundial de la Salud lo acaba de decir esta misma semana, que hay ahí un tema que no estaba tan claro de cómo es la permanencia y cómo actúa el aire como vector de transmisión. Y ese es un tema súper relevante. Pero lo que les voy a contar es relevante incluso pre y post-COVID. Es decir, ya hay una cantidad de experiencias importantísimas en empresas de mucho prestigio, incluso antes de que llegara esta crisis. De modo que lo que les presento es sobre todo definido para ambientes cerrados, pero incluso hay soluciones industriales que podrían ser para ambientes, no digo abiertos, pero sí, digamos, abiertos con muchos metros cúbicos. Habrá que revisar caso a caso, pero en términos generales, para espacios cerrados ya está bastante probado. ¿En qué consiste? Básicamente son unidades que se instalan o bien de manera autónoma o bien en los ductos de aire acondicionado de los espacios, que tienen una unidad que es un catalizador de dióxido de titanio. No quiero entrar pues en detalles muy técnicos, ni mucho menos, que además tiene una luz ultravioleta que actúa sobre ese catalizador. ¿Qué es lo que hace? Se describe aquí más claramente. El aire contiene vapor de agua de manera natural. Ese proceso de catalización lo que hace es que produce a partir del agua iones de peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno es H2O2, que es básicamente la misma fórmula del agua oxigenada. Entonces, lo que hace la solución es que convierte el vapor de agua que hay en el aire en peróxido de hidrógeno en una concentración, y lo incorpora y lo introduce en el flujo de aire del sistema de aire. Eso hace que esos iones de peróxido toquen al virus o las bacterias que están en el ambiente y destruyan su membrana lipídica y por consiguiente mate al virus, desactivando su capacidad infecciosa. Y no queda absolutamente ningún residuo de ese proceso, lo único que queda es otra vez vapor de agua. Esto suena como muy complicado, pero realmente es bastante simple. Es bastante simple. Es una tecnología patentada, elimina más del 99.9% de virus y bacterias en el aire y en las superficies. Genera un proceso de desinfección continua. Esto no reemplaza para nada la limpieza de la superficie, es decir, la señora del aseo sigue siendo importantísima que haga el aseo como debe ser,
pero una vez limpios los espacios, los mantiene limpio y sobre todo mantiene limpio el aire y la superficie. Es 100% segura para humanos, animales y plantas, es decir, no contiene ozono, que es un tema que está bastante controvertido, no actúa con luz ultravioleta directa, se instala en minutos, solo requiere un mantenimiento al año, que es simplemente cambiar el panel, y ese mantenimiento también es de minutos, de modo que es una solución bastante eficiente. Y actúa sobre virus como el coronavirus, probado en laboratorio, están las certificaciones, en un proceso de desinfección de 6 horas en un ambiente cerrado, contaminado, digamos, a propósito, el tema, hubo resultados del 100% de desinfección en 6 horas, bacterias, ácaros, polen, olores, humo, compuestos químicos, gases, etcétera, los logra eliminar. Es esa primera solución. Como les decía, hay soluciones para instalar en sistemas de aire acondicionado. Cuando no los hay o cuando el diseño recomienda alguna cosa distinta, pues hay equipos autónomos que simplemente se conectan a la toma eléctrica. Este es un procedimiento ya no químico, llamémoslo así, sino mecánico. Aquí en este dispositivo lo que hay es unos filtros EPA, que son los filtros de alta eficiencia, y unos filtros moleculares que garantizan que el 99.95% de las bacterias en el aire quedan atrapadas en esos filtros mecánicos para garantizar que el aire esté adecuado. Hablando un poco del tema de transmitir confianza y relacionarnos con los clientes, lo que muchos clientes del sector comercio están haciendo con estas soluciones es que esto es integrable a unos sensores de calidad de aire que digamos, del mismo fabricante. Esos sensores se gestionan desde una plataforma centralizada y se puede llevar información en línea a pantallas donde se comunica cómo está el estado de la calidad del aire en ese establecimiento. Como decíamos antes, la capacidad de generar confianza a los clientes creo que se vuelve un factor de diferenciación competitiva, pero sobre todo, pues digamos que hay una aproximación de responsabilidad corporativa importante al usar este tipo de cosas. Nosotros estamos desplegando también esto en nuestras sedes corporativas, estamos arrancando pues por España. Hay muchísimos casos de éxito, clientes como McDonald's, Zara, H&M, El Corte Inglés, Cummins, Bayer, Novartis, han instalado soluciones de estas en sus sitios, en sus oficinas, en sus plantas, en sus restaurantes, etc. Entonces queríamos compartir esto con ustedes por considerarlo pues súper pertinente. Son realmente equipos eficientes, de inversión o digamos de costo total de propiedad y de relación costo-beneficio bastante buena. De modo que también queremos poner a disposición de ustedes este tipo de aproximaciones complementarias a todo lo que vimos antes. Y ya para finalizar, voy a darle otra vez la palabra a Jenny, decirles que, como bien les decía Jenny ahora, Telefónica tiene una vocación muy clara sobre la evolución de su propuesta de valor hacia los temas digitales. Digamos al principio la importancia del cloud, la importancia de la ciberseguridad, bueno, en Internet de las cosas y en soluciones de IoT, que gran parte de lo que vimos a lo largo de la presentación hasta ahora son soluciones que consideramos de Internet de las cosas o de equipos conectados y gestionados. Pues ahí hay una también decisión muy potente de Telefónica. De hecho, en Colombia, durante los últimos 3 años, Frost & Sullivan ha designado a Telefónica y a Movistar como la empresa número 1 en Internet de las cosas en Colombia. De modo que ahí tenemos unas capacidades clarísimas, una vocación muy clara, y este último capítulo tiene mucho que ver con eso y con seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para aportarle a nuestros clientes posibilidades de operar de la mejor manera e incluso generando eficiencias económicas importantes. De modo que, dicho eso, le doy la palabra a Jenny y quedamos pendientes para la sesión final de preguntas. Así es, Dani, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser de verdad muy rápida en honor al tiempo. Básicamente, nosotros creemos que tenemos que ir en línea con esta situación, que no solamente demande las inversiones, que sabemos que son inversiones que no se tenían previstas hasta hace un tiempo y que ahora se están demandando inversiones como lo que mencionábamos con Daniel, equipamiento y otra clase de soluciones
que den cumplimiento a esos lineamientos de bioseguridad y a esa tranquilidad de los clientes que estén haciendo las diferentes visitas en los centros comerciales. Por eso nos parece muy oportuno dar esta solución de Smart Energy, en donde básicamente lo que nosotros queremos es que ustedes sepan que nosotros contamos con una solución integrada que está conformada por hardware y por software, en donde pues básicamente el hardware está asociado a todos esos sensores de iluminación, a todos esos elementos de irradiación de luz, a los sensores acondicionados, a esos medidores de energía, en donde se conecten en la plataforma que nosotros tenemos y se puedan establecer mediciones, se puedan establecer reglas, se puedan fijar objetivos, se puedan fijar presupuestos. Si quieres, Dani, pasemos a la siguiente. Básicamente son herramientas analíticas que permiten identificar patrones de consumo en diferentes sedes y que a su vez se puedan extrapolar a otras sedes de tal forma que, digamos, que se puedan definir esas reglas de consumo y poder identificar comportamientos atípicos, anómalos, y en esa medida, pues, poder tener un uso eficiente de ese consumo y por ende un costo asociado al mismo muy racional. Esto a través de una plataforma cloud, como les decía, muestra diferentes diagramas Sankey que van mostrando precisamente en la medida del consumo, lo muestran muy gráfico, cómo se está dando en los diferentes puntos donde hayan estos elementos de consumo. Como les decía, básicamente esto tiene 3 elementos muy importantes: los sensores, la conectividad y la plataforma en la cual se puede administrar y gestionar y fijar toda esa información de estos elementos de consumo. Si quieres seguir. Como les decía, se ve una medición muy detallada por cada sede, se puede gestionar toda la parte de facturas y de esos costos. Con esos informes energéticos se puede tener una predicción de ese consumo para tener también como un análisis y una línea de costos de consumo y unas alertas de comportamientos atípicos. Básicamente lo podemos integrar a cualquiera de las soluciones que ya esté, si es que ya se cuentan con algún tipo de elementos de consumo que ya estén instalados, se puede integrar a la plataforma. Y pues ya para finalizar, lo que les quisiéramos mostrar, como ya lo hemos hablado en las otras soluciones, esto ya lo hemos hecho, parte de uno de los casos de éxito que tenemos es, si quieres pasemos a la siguiente. No me voy a detener acá, como dice Dani, yo creo que los beneficios y las bondades de poder tener una visibilidad y una gestión en ese consumo energético, pues va a permitir tener impactos en el ambiente, en las rentabilidades, en poder tener también la flexibilidad al ser esto unas herramientas escalables, y poder tener esa información centralizada, pues permite tener un mayor control de lo que genera este consumo en términos de impacto económico. Ahora sí les muestro el caso de éxito. Como les digo, es una solución completa end-to-end que tiene tanto el suministro del hardware con toda la parte de sensores, como la plataforma que permite monitorear y capturar toda esa información que se recibe a través de los sensores. Básicamente, este caso de éxito que tuvimos en un grupo financiero español, pues permitió capturar un ahorro de más o menos 50.000 euros por mes en un centro logístico. Entonces, ya es algo que nosotros tenemos materializado, instalado y comprobado, que además sí permite, por supuesto, capturar unos ahorros eficientes, unos ahorros importantes en términos de la eficiencia de este consumo. Ya con esto terminaríamos. Quise hacerlo muy rápido porque nos pasamos un poco el tiempo y porque además nos parece que es muy importante y muy valioso que nos puedan dar sus preguntas, su feedback. Estas todas son soluciones que necesitan que tengamos posiblemente una sentada posterior. Cada uno tiene unas necesidades y unas posibilidades y unas capacidades diferentes, en donde acá el mensaje súper importante es: nosotros como Telefónica estamos en la capacidad de adaptarnos a cada una de esas condiciones y que podamos definir una solución muy completa que se adapte, como les digo, a sus necesidades y capacidades. Muchas gracias. Pues muy bien, Daniel y Jennifer, muchísimas gracias por este interesante webinar. A Telefónica, de nuevo, también nuestra gratitud. Estamos para lo que necesiten. Creo que estamos con la necesidad de estar unidos, de sumar esfuerzos y de sacar adelante esto. Así que cuenten con nosotros. Gracias. Muchas gracias por el tiempo a todos. Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias a los asistentes y a Molan Retail por permitirnos este espacio. Un abrazo y cuídense mucho. Bueno.
Adiós, Bueno, adiós. a todos ustedes, muchas gracias y a nuestra audiencia, la otra semana en otro interesante webinar. Muy amables.